Queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Acaba de ocurrir algo bien interesante. Traté de compartir mi video, uno de los videos, el link, colocar el link del video número 1 en un grupo en el cual pertenezco, y Facebook me lo bloqueó porque, según ellos, alguien lo había denunciado como ofensivo. Pero algo más interesante, el video número 2 que está colocado en el canal de YouTube está borrado. Y el número 2 que estaba también en Facebook está borrado. Me enteré porque mi hermano César Medina, que acabamos ahorita de estar casi una hora hablando por teléfono, lo llamé, estuvimos compartiendo, estuvimos gozándonos por primera vez de todas estas cosas, el impacto que está haciendo en su vida, el testimonio que él está dando de cómo en Argentina no se conoce el tema de la preservación de la Biblia. Oye, pues bienvenidos mis queridos amigos de Argentina y de todas las partes del mundo que el Señor haya puesto, compartir conmigo estas cosas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar, como yo le dije, yo al principio había pensado unos 22 temas, pero veo que no se pueden tirar como una línea recta, porque es que todo está interrelacionado, ¿no? Habíamos hablado acerca de lo que se llama la crítica textual, ¿no? Habíamos dicho que la crítica textual era el intento romano de una equivalencia matemática. Crítica textual equivale a Roma, crítica textual equivale al Vaticano, crítica textual equivale a órdenes papales del más alto nivel de Roma, donde la consigna, donde la orden, donde el llamado es destruir a como dé lugar nuestras Biblias preservadas a lo largo y ancho del planeta. Habíamos dicho también que a partir de cualquiera de las versiones de los textos receptus, toda Biblia que sea traducida de cualquiera de esas versiones a cualquiera de los idiomas era una Biblia con poder, con una Biblia con un contenido preservado. Ok. También habíamos hablado de que la base textual de la crítica textual, la base textual de estas Biblias, es decir, la fuente e inspiración de la crítica textual está basada en 3 manuscritos: manuscrito alejandrino, manuscrito sinaítico y manuscrito sinaítico vaticano y alejandrino. También habíamos dicho que cuando nosotros nos acercamos a debatir con especialistas en la crítica textual, lo primero que ellos invocan es que no conocemos el griego y no conocemos el hebreo, y eso nos descalifica para involucrarnos. Entonces nos colocan un cerco, pero ya dijimos que la Biblia era un diccionario de frases y que todos los temas de traducción entre el hebreo y el español, del hebreo al español, o del hebreo al inglés, y del griego al español, o del griego al inglés, estaba resuelto en las Biblias que cada uno de nosotros teníamos en nuestras manos. No tenemos por qué preocuparnos en este asunto, ni tenemos por qué sentirnos que estamos en desvalía, que estamos en una posición inferior, porque aquellos hombres que han venido de universidades importantes, de renombre internacional, académico, como vuelvo a repetir, John MacArthur, ¿verdad?, que acaba de presentar un video hace un par de años a una cantidad de pastores, hombres, varones, enormes, porque las fotos son inmensas, donde él prácticamente dice: la Biblia que tenemos que apoyar es la Biblia católica. No lo dicen en esos términos, pero apoyando la Biblia. Ok. Cuando aquí tengo en mis manos, les voy a mostrar la primera aparición de la Reina Valera 1995, una edición, como yo les había dicho, de tapa muy dura, una visión de la Biblia. No sé si podemos ver aquí el enfoque. Aquí en la parte de abajo aparecen una cantidad de notas, ¿no? De notas donde hay una cantidad, digamos, de diferentes notas, ¿no? Por ejemplo,
aquí dice, ¿no? En 1 Timoteo 6:20, hace una nota sobre la falsamente llamada ciencia, dice literalmente conocimiento mentiroso, parece aludir a ciertas enseñanzas que hablaban de conocimientos especiales que algunos decían tener, especialmente en el siglo II, llamado gnosticismo. Esta es una nota importante, una nota valiosa, porque cuando en Timoteo no habría ningún problema si nosotros en 1 Timoteo 6:20, ¿verdad? Él dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanidosas y los argumentos del gnosticismo. No hay ningún problema en reemplazar nosotros, e incluso muchísimo mejor, porque nos da idea de cómo tuvieron los primeros cristianos que enfrentar ideas gnósticas, que prácticamente hasta el día de hoy se siguen manteniendo amenazadoramente sobre nuestras doctrinas fundamentales, ¿no? Sin embargo, vamos a ver uno de cómo esta Biblia tiene una adulteración. Vamos a hablar de la primera. En 1 Timoteo 6:19. En 1 Timoteo 6:19, al 6:17, dice que habla sobre los ricos de este mundo. Dice que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. Y posteriormente dice, y que echen mano a la vida eterna, es decir, que busquen la vida eterna. Qué sorpresa con 1 Timoteo 6:19, donde dice, de este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Yo no sé cuántas personas de ustedes ven en esto salvación por obras. Vuelvo a repetir. De este modo, está hablando en el 17, a los ricos de este mundo, ¿verdad? Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Es lícito, Dios está contento con la gente que tiene dinero. Dios está contento con la gente de dinero, pero que el rico sepa que Dios es el que nos da, que el rico sepa que es lícito disfrutar de las riquezas, que si hay algún cristiano que tiene posibilidades de tener un avión, de tener una posibilidad, bueno, se dice, disfruta de sus bienes, que yo te los he dado, pero eso significa que también tú puedes ayudar a otros. Pero cuando él dice que echen la vida eterna, no está hablando de ricos salvos, está hablando de ricos inconversos. Y le dice, echa también la mano a la vida eterna, es decir, busca la vida eterna. Aquí en 1 Timoteo 6:19 dice, de este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Hay una promesa de alcanzar la vida eterna por ser un buen rico. Ese versículo hace de esta Biblia una Biblia que no puede entrar a las iglesias que nos llamamos iglesias bautistas bíblicas o iglesias evangélicas bíblicas o iglesias bíblicas. Si usted no es bíblico, si usted no dice que usted no es bíblico, le prometo que no le voy a poner otra carga adicional a la que puedo colocarle al desafiar con la Biblia en la mano sus herejías. Pero si usted dice, si su membresía, si a la iglesia en la cual usted es miembro, dice Iglesia X bíblica, usted tiene un compromiso. Usted tiene que dar respuesta. No solamente cuando se le demande acerca de su fe, sino cuando se le demande explicación acerca de su identidad bíblica, porque usted dice que usted es bíblico. Si usted dice que usted es bíblico, todas sus enseñanzas, toda su práctica eclesiástica tiene que estar legitimada por la palabra de Dios. Si en su iglesia ponen las manos y esta persona cae al piso, usted va corriendo a su Biblia y usted va a conseguir que no hay un solo registro, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que haya un hombre especial, que hay un don especial de colocarle la mano a esa persona y la persona caiga al piso. Que eso viene de demonios, yo no sé, yo no opino de eso.
Yo no tengo poderes ni recursos auditores para yo poder determinar. Eso yo se lo dejo al Señor. Que es humano, yo también se lo dejo al Señor. Pero lo que yo sé que no es de Dios, porque 1 Corintios 4:6, como habíamos hablado, que apoyaba la idea de sola escritura, dice que para todos los asuntos de doctrina, moral y fe, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios, divinamente inspirada, inerrante, suficiente, en canon cerrado, en 66 libros, traducidos de algunas de las versiones de los textos receptos. Ese es el principio de sola escritura. Canon cerrado porque el canon se cierra en el punto final del último versículo, el último capítulo de Apocalipsis. Y a partir de ahí el Señor dejó de revelar su palabra. Esto es importante para cuando analicemos, o vayamos a analizar la posición católica de la tradición. Entonces ellos dicen que no, que Dios siguió revelándose al hombre y siempre le da más valor a lo más nuevo, porque supuestamente el Señor, que dice el Señor en su palabra, que permanecerá para siempre, es como adaptativo. Nosotros vemos que no, que todo lo que nosotros necesitamos está en esta Biblia, que por ejemplo la 1960, está la Biblia de mi hijo David, que estaba extraviada, la acabo de conseguir en mi biblioteca, pero él tenía otra. Ok, el asunto está en que el argumento que yo no entiendo cómo miles de personas inteligentes son capaces de aguantar como una verdad, es que ellos dicen lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis papirográfico, un análisis y utilizamos técnicas de datación, es decir, asignarle una fecha, y conseguimos, dicen los de la crítica textual, que estos tres manuscritos, manuscrito sinaítico, manuscrito vaticano, hoy voy a sacar el alejandrino, que siempre va a estar ahí, vamos a poner los dos testigos principales, Vaticano y sinaítico, que tanto el Vaticano como el sinaítico son muchísimo más antiguos. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es verdad, es cierto. Como pieza de museo, si usted colecciona libros, antes de la imprenta, se llaman incunables. No es lo mismo usted conseguir un manuscrito del siglo I a que usted consiga un manuscrito del siglo X. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de preservación, es mucho más impresionante que una hoja haya sido preservada por 2000 años a que una hoja haya sido preservada por 700 años. Entonces te dice, mire, oye, este es del siglo I, este es del siglo II, oye, este es de 1990, bueno, 1990, pero pero aquí nosotros no estamos hablando de piezas para museo, nosotros no estamos hablando que podemos llegar al Museo Louvre y que podemos dejar metido bajo el colchón de nuestra casa, porque no tiene ningún valor. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando, queremos saber dónde está la palabra de Dios verdadera, preservada y pura, porque es que es nuestro derecho. Las cartas de nuestro papá, de nuestro padre, que fue dado esa condición de filiación el día de la salvación, porque antes éramos criaturas, eso de que se nombra en muchas iglesias, que todos somos hijos de Dios. Yo no, eso en la Biblia no da ese respaldo. Porque en el libro de Juan, el Evangelio escrito por Juan, dice que a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, mas a todo aquel que creyó en él le fue dada la potestad de ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios en el momento de la salvación. Antes usted es una criatura, una creación, una criatura, pero no tiene esa comunión, ese vínculo dado por adopción de ser hija hasta que usted no sea salvo, hasta que usted no clame por salvación. Y no es que porque usted clama por salvación el Señor de una vez la va a salvar, no, sino que tiene que haber un requisito en su opinión, en su auditoría, de que el Señor considera de que usted verdaderamente tiene una fe de que en la cruz del Calvario está toda la provisión de salvación. Usted se olvida de las obras, usted se olvida de todos estos elementos salvíficos complementarios que lo único que hacen es determinar la predicación de un Jesucristo incompleto y débil que necesita de nuestras obras para poder cumplir su plan de salvación. Entonces el Señor no va a mirar para otro lado. Pero cuando nosotros clamamos por salvación a nuestro Señor Jesucristo, okay. Entonces, resulta que los manuscritos de Erasmo de Rotterdam, desde el punto de vista de datación, de edad, son mucho más nuevos. Entonces ellos hacen una falacia de antigüedad
y dice, como estos manuscritos son más antiguos, estos manuscritos van a ser la autoridad. Y estos que son nuevos, los comparan como si hubiera un ADN, como si alguien sacara la sangre, el ADN a unos huesos hace 2000 años y dice, bueno, Luis Mendoza es familiar por el ADN. Eso no existe, porque el mismo Pablo desde comienzos no se había colocado el canon del Nuevo Testamento, es decir, los libros estaban apenas impresos, ya él hablaba de los que querían pervertir la palabra del Señor, los que querían medrar, hacer negocio con la palabra del Señor, los falsos maestros, eso no es nuevo, eso no es de ahorita. Entonces, estos manuscritos que están basados, que se llama el texto mayoritario, porque hay más de 5.000 testigos que coinciden entre ellos, aunque esos testigos son totalmente nuevos. Sin embargo, eso es lo que básicamente nos dice. Estos son más nuevos, tienen que estar comparados a los más viejos. Como los más viejos son más viejos, ellos tienen autoridad sobre esto, y esto significa de que esto se les añadió material. Porque lo que aquí no está y aquí está significa que estos nuevos, ok, eso es falso. Escúcheme esto que le voy a decir. En el Museo Británico, sojuzgado por la Iglesia Anglicana, tienen retenidas más de 80.000 citas recopiladas por Dean Burgon, donde él muestra que antes de estos antiguos manuscritos, Código Vaticano y Código Sinaítico, muchísimos padres, tanto como para armar más de 25.000 o 30.000 citas que están dentro de estas 80.000, ellos tenían el contenido de la Reina Valera, que Roma abomina, lo habían escrito. Escúcheme bien que esto son pocas personas que lo saben. Están guardados, no están editados, son creo que 80, póngale, creo que son 80 tomos o 30 tomos, es una colección enorme, donde prácticamente si se tomaran toda esta suma, hubiera prácticamente el Nuevo Testamento nuestro, está en esas citas de los padres, de los padres católicos, de los buenos, de los fieles a nuestra palabra. Eso no lo han editado, no hay libros que hablen sobre eso. Usted se mete en internet, no existe. Incluso no hay denuncias formales, deberían hacerlo. La Dean Burgon Society, que es casualmente la sociedad Dean Burgon, yo creo que considera que políticamente no debe meterse en esos problemas, pero no importa. No necesitamos de esas citas, porque tenemos la Biblia original, la Biblia pura, la palabra preservada. Entonces, lo curioso es que aún pastores bautistas de otros países, nombre y apellido, no estoy inventando, no estoy especulando, tienen en sus iglesias, pastores bautistas en Venezuela, tienen la Dios habla hoy en el púlpito, excelentes y buenos pastores, al menos el que yo conozco en Venezuela, sana doctrina, predica sobre el pecado, predica sobre la salvación, y en su Biblia está una Biblia perversa, una Biblia corrupta, una Biblia católica. Pero hay otros que no tienen temor, como MacArthur, de defender estos manuscritos sabiendo que son católicos. Eso es la incomprensión que yo tengo. Sabiendo que ese contenido mantuvo a Europa completamente en la ignorancia. Y podemos ver desde Argentina hasta México cómo ni la Iglesia Católica ni su Biblia han logrado transformar la sociedad en cuanto a divorcio, en cuanto a niñitas embarazadas, en cuanto a concubinato, en cuanto a fornicación. Y las estadísticas de nuestra iglesia, con una doctrina y una Biblia diferente, son totalmente diferentes. El Señor les bendiga. Bueno, quedan 22 minutos, 20 segundos, perdona. Yo quiero hacerles entender esto. Toda la crítica textual apunta a Roma. La base textual de la Nueva Versión Internacional y de esta Biblia, de estas notas,
son católicas. Esta Biblia defiende